Auspician Somos Debate, Luz y Fuerza. Consejo Municipal. Cámara de Diputados. Festran. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos a Somos Debate, nuestro encuentro de cada miércoles con todos los temas de actualidad. En nuestro Somos Debate tenemos a nuestros invitados con la mayoría de los temas que atrapan el interés de la opinión pública durante la semana, ¿no? En este 24 de agosto, en este miércoles, a mitad de una semana que ha tenido como ingrediente principal prácticamente en el arranque de la semana el anuncio formal, oficial y la invitación del gobierno de la provincia de Santa Fe para presentar en sociedad lo que es esta iniciativa de llevar adelante una ley con la reforma o no de la Constitución, con la necesidad de la reforma o no de la Constitución provincial. El gobernador habló de modernización, de actualización de la Constitución. Bueno, nosotros venimos haciendo un ciclo con invitados de los distintos bloques y esta noche está con nosotros el diputado provincial Luis Rubeo, expresidente de la Cámara de Diputados y por supuesto integrante de varias comisiones de trabajo del Frente Justicialista. ¿Cómo estamos, Rubeo? ¿Bien? Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por venir esta noche. Agradecido soy yo que me permite hablar con sus televidentes. Luis, bueno, la mayoría de los invitados han opinado ya sobre este tema y la idea es también conocer la opinión desde el bloque. Hace pocos programas estuvo Roberto Mirabella, vicepresidente de la Cámara, también integrante del bloque justicialista, haciendo referencia, ¿no?, a todo esto. Algunos ponen en tela de juicio la oportunidad, otros ponen en tela de juicio la necesidad de una reforma constitucional. ¿Cuál es la visión de ustedes? Mire, yo lo que voy a dar es una visión muy particular y muy personal. Yo creo que los argumentos que se utilizan para plantear la necesidad de la reforma son erróneos. Sobre todo porque se ataca una Constitución que desde mi punto de vista los convencionales del 62 le dieron una serie de estatutos y de derechos que recién fueron incorporados a la Constitución argentina en el año 94, a saber el derecho a la vivienda, a la salud, la educación, al derecho a réplica en el caso de la prensa, a la libertad religiosa. Había una determinada cantidad de elementos que no habían sido incorporados. La segunda cuestión es de que parecería de que esta Constitución nos impide el normal funcionamiento de la provincia. Y yo esto creo que no es así, y además creo que fue sabiamente redactada, porque cuando usted analiza el texto constitucional vigente, en el artículo 6º de nuestra Constitución, está planteado de que todos los derechos que genera la Constitución Nacional, más los derechos que establece nuestra propia Constitución, esos son de plena aplicabilidad en la provincia, pero además todos los que estén por venir, todo lo que significan los nuevos derechos, como se dicen hoy, de nueva generación y demás, están absolutamente contemplados. Entonces, eso de que tenemos que igualar la Constitución de Santa Fe a la Constitución Nacional no es cierto. Santa Fe es parte de un Estado federal. Nosotros somos parte de la República Argentina. Las leyes que están vigentes en la República Argentina están vigentes en Santa Fe. Dicho esto, ¿cuál es lo que yo creo hoy? Que a lo mejor se podría instalar un tema de debate, como es la reforma de la Constitución, pero en otro marco de mayor... yo no quiero usar la palabra estabilidad, pero la verdad que no me viene otra, donde pudiéramos analizarla con mayor tranquilidad. Y hoy creo que las urgencias de la sociedad santafesina tienen dos ejes, por lo menos lo que yo percibo cuando recorro la provincia, que están planteados. Uno sobre la base de la oportunidad y el otro, como usted decía, la base de la conveniencia. En el sentido de la oportunidad, si nosotros hablamos con los televidentes, el principal problema que hoy nos reclaman en toda la provincia está vinculado a la seguridad. Yo soy oriundo de mi ciudad, de la ciudad de Rosario, y hemos tenido hechos gravísimos, inclusive movilizaciones que se van a dar el día de mañana en esa ciudad, donde están reclamando seguridad. Y lo otro que está vinculado al tema de lo que está sobre la pérdida del trabajo y el aumento de las tarifas, que ha golpeado duramente contra el bolsillo de nuestros habitantes, de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos. Entonces me parece que hablar de una reforma de la Constitución que no nos prohíbe de hacer absolutamente nada, porque si queremos hacer autonomía, lo podemos hacer por ley. Si le queremos dar rango al Consejo de la Magistratura y no como lo que tiene hoy el gobernador, que es un consejo asesor, que es una oficina asesora, lo podemos hacer por ley. Nosotros hablan de los derechos del consumidor. Ya la Cámara de Diputados de la provincia adhirió a la ley de usuarios y consumidores, que ya tiene media sanción y falta que la trate el Senado. O sea, no hay
inconveniente que todo esto se pueda hacer por ley, así que no me parece que sea una idea feliz del gobernador Lichtin. Yo creo que si él quiere trascender en la provincia, yo la verdad que bajaría las tarifas de luz y las llevaría a febrero de este año y seguramente tendría mucho más acompañamiento y aplauso por toda la opinión pública santafesina que por reformar la Constitución. Hay un consenso de muchos de los legisladores que estuvieron aquí, porque este es un tema que necesariamente va a pasar por las cámaras, ¿no? Sí, la necesidad de la reforma va a pasar por las cámaras. Entonces, muchos legisladores hablan de que hay una buena Constitución en la provincia de Santa Fe, que la Constitución es buena, pero dicen, bueno, habría que reformar, habría que hacer un retoque de algunos de los temas, de algunas de las cosas que plantea la Constitución, ¿no? Este es un criterio que algunos... Sí, yo le vuelvo a insistir, yo creo que ese artículo 6 a nosotros nos permite... Mira, hay un constitucionalista de nuestra ciudad que es reconocido, que es Diego Giuliano, que es un hombre del derecho y que ha hecho bastantes tratados a nivel provincial y que ha hecho un análisis de la Constitución del 62, dice que ese artículo es casualmente el orificio de entrada para que se puedan incorporar todos los derechos que están plasmados en la Constitución Nacional e inclusive los que se puedan generar, que no estén, inclusive los que no estén todavía vigentes, los que estén por venir. Así que yo no creo que este sea el inconveniente, pero además modificar una Constitución que va a arreglar nuestra vida por los próximos 50, 60 años necesita de amplios consensos. Y cuando usted analiza los actores de los distintos partidos políticos, va a ver que no hay ese acuerdo y ese consenso. Si usted lo lee a Antonio Bonfatti, que es el presidente del Partido Socialista a nivel nacional, Antonio Bonfatti, y que además es el presidente actual de la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que dice? De que cree que es inconveniente de que la Constitución se ponga a reformar en el año próximo, en el 2017, en una elección de medio término, porque eso puede empañar reformas que necesitan de amplio consenso y de amplio margen de acuerdo. Lo dice el presidente del Partido Socialista. Ahora, si usted quiere, vaya y léalo a José Corral, intendente de esta ciudad, presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. ¿Qué dice Corral? De que este es un tema que le interesa solamente a la política, que la sociedad no tiene interés y que además lo que habría que hacer es dedicarse a la urgencia de solucionar otro problema. Eso lo dicen dentro del Frente Progresista. ¿Y qué pasa dentro de mi propio partido, para no hablar de otras fuerzas políticas? Dentro del justicialismo, nosotros tenemos una conducción política que hoy tiene la legalidad de la conducción, pero no tiene la legitimidad necesaria. ¿Y qué le quiero decir con esto? Esa fue una conducción que fue generada a partir del acuerdo de 3 o 4 dirigentes, no fue votada por los afiliados. Entonces, usted me dice a mí, esa conducción que va al diálogo político me representa, y la verdad que no. Y yo soy un legislador del peronismo de la provincia que voy a tener que opinar por la necesidad o no de la reforma. Entonces creo que no están dados los marcos de consenso necesarios y me parece que es un error el que está llevando adelante el ingeniero Lichtin. Como legislador, ¿qué opina usted de esto que también surge cuando se analiza la reforma constitucional, que es la unicameralidad o la bicameralidad? ¿Cuál es el criterio que usted sostiene? Mire, yo se lo pregunté a convencionales que todavía están vivos. Hablé con el doctor Danilo Quilibarda, hablé con Roberto Rosúa, que fueron dos convencionales de aquella época, y la verdad que creo que fue sabia la decisión de la bicameralidad. Porque los diputados lo que hacen es mantener una representación que está vinculada a la población y los senadores mantienen una representación que está vinculada a los territorios. Y en aquellos lugares donde hay cámaras y aquellos que defienden la unicameralidad, ¿qué termina pasando? Que los legisladores en su gran mayoría terminan siendo representantes de las grandes ciudades o terminan licuados en una mayoría que defiende los intereses de los grandes centros urbanos y que no tiene la posibilidad de ejercer el rol de cámara revisora o de defensa de los territorios. Yo soy un hombre que defiendo la bicameralidad y me parece que eso es prudente y creo que está bien establecido así. ¿Cómo podría, una necesidad que plantean los presidentes comunales es la de extender un poquito los mandatos? Porque dicen que 2 años no es nada, que, pero ellos, tienen razón. Quieren ponerse a gobernar y cuando terminan de ver cómo está la administración comunal y ya están frente a una elección y a campaña. Eso es así. Lamentablemente yo digo que esta Constitución solamente hay 2 cosas que no permite. Una, la reelección inmediata del gobernador. Porque algunos dicen no permite que se reelija el gobernador, no permite que se lo reelija en el mandato siguiente, pero esta provincia lo religió a doctor Silvestre Benis, lo religió a Carlos Reutemann, lo religió a Jorge Obey, o sea, que no permita la reelección inmediata. Y después el otro tema que lamentablemente no se puede hacer porque está marcado en la Constitución es prolongar el mandato de los presidentes comunales y para eso sí sería necesario. Pero no creo que eso sea el momento y la oportunidad de una discusión profunda, de llevar un debate en la sociedad cuando hoy tenemos necesidades mucho más urgentes que tenemos que cubrir. Usted cuando yo le digo esto me puede decir, bueno, pero en el año 62
había una situación bastante difícil en la provincia de Santa Fe. Estaba por caer un golpe de Estado, casi no había reglas de juego claras con respecto al rango constitucional. La Constitución de ese momento estaba altamente cuestionada. Había dos tribunales de alzada, uno en la ciudad de Rosario y otro en la ciudad de Santa Fe, que a veces eran contradictorios entre sí. Entonces, por eso se hacía falta la sanción de la Constitución. Mire, se hacía tanta falta que la publicaron en el diario El Litoral porque no había tiempo de llevarla a los talleres oficiales y poder publicarla. Y así la homologó don Silvestre Beni, que era el gobernador de aquella época. Ahora, nosotros hoy en Santa Fe, las instituciones funcionan normalmente, no tenemos ese tipo de inconvenientes, pero sí hay reclamos sociales que merecen nuestra atención. El tema de la seguridad, el tema de la tarifa, el tema de preservar el empleo, me parece que tienen una prioridad en la agenda que los dirigentes políticos tenemos que atender. Luis, ¿qué criterio sustenta usted respecto de la representatividad cuando se eligen las autoridades en el sentido de la Cámara de Diputados? Es decir, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el partido que triunfa en las elecciones de diputados se lleva 28 diputados. Sí. Y después el sistema DON reparte las 22 bancas restantes para cumplir los 50 diputados que exige la Constitución de la provincia de Santa Fe. Hay algunos sectores políticos que dicen que no, que el sistema DON debería aplicarse desde el 1 al 50, ¿no? Mire, yo se lo pregunté, como le decía en la charla recién, lo hablé con Quilibarda y con Rosúa, y le pregunté por qué el número de 28. Porque la verdad que si usted se pone a mirar no hay ninguna razón para que podía haber sido 26 o podía haber sido 30. Y el proyecto inicial que había mandado el gobierno en aquel momento planteaba la necesidad de 40. ¿Por qué llegaron a 28? Porque era una mayoría que le garantizaba al gobernador, en teoría, tener la posibilidad de una media sanción en una Cámara, con una mayoría agravada, porque era superior a los 26 votos que hacen falta, a los 25, mejor dicho, que hacen falta en el recinto, pero tampoco era lo suficiente para llegar a las 2/3 partes, para poder imponer su voluntad por sí solo, y lo obligaba a tener que consensuar con la oposición. Y la verdad que, bueno, sería discutible analizar el tema del sistema DON, si es procedente o no es procedente, pero tampoco eso significa que sea una cuestión que nos impida a nosotros legislar en la actualidad y que tengamos que abocarnos ya de pleno a la reforma, gastar tanto tiempo, tanta energía, tantas discusiones, cuando vuelvo a insistir, me parece que el eje que está construyendo la sociedad pasa por otro lado, y nosotros tenemos que atender en principio ese eje. Le hago una consulta mirando al partido justicialista hoy. ¿Cómo está viendo el panorama dentro del partido? Hay una complejidad de situaciones, ¿no? Hay distintos sectores que evidentemente, bueno, se ha llegado a un consenso cuanto a la conducción del partido en la provincia, pero hay sectores que no opinan lo mismo. Sí, bueno, nosotros, por ejemplo. A nosotros nos hubiese gustado llevar adelante un proceso de análisis de ver qué pasó y cuáles fueron las causales de la derrota. Pero no solamente en el tema provincial, sino también en el tema nacional. Pero no porque haber perdido signifique que esto sea una contienda deportiva, o porque si perdimos fue por culpa de que, bueno, no le ganó Scioli a Macri y hoy el que gobierna es el ingeniero Macri, porque eso se expresa en políticas. Y yo estoy seguro que si Daniel Scioli hubiera gobernado la República Argentina hoy, seguramente no se hubieran tomado medidas tan difíciles y tan graves y tan onerosas para sectores importantes de la sociedad argentina y por ende para la parte de la sociedad santafesina. Y creo que el peronismo se merece este debate, que cuando algunos lo planteamos y vamos y llevamos a los ámbitos que corresponden partidarios la discusión, siempre se nos corre la raya diciéndonos de que hay que esperar, de que no es el momento, de que hay que preservar la unidad. Claro, pero los que plantean casualmente esto fueron los que condujeron el proceso electoral y nos llevaron a la derrota. Yo no he visto a ningún ejército del mundo que vaya a repetir una guerra y que lleve a los mismos generales que lo llevaron a la derrota. El peronismo necesita una discusión seria. Por eso yo le digo de que nosotros en Santa Fe tenemos una conducción formal, pero no tenemos una conducción legítima. Le hago una última pregunta, Luis. Evidentemente, uno mira siempre en política el futuro, ¿no? En política se mira el futuro, obviamente repasando lo que aconteció en el pasado. ¿El peronismo se quedó sin candidatos naturales en la provincia? ¿No tiene candidatos naturales? ¿No tiene líderes que lleven adelante la posibilidad de un triunfo en una elección? Yo creo que hoy no hay un liderazgo consolidado en el justicialismo santafesino, por ende nos sentimos todos iguales y por eso sería importante volver a recomponer un sentido de autoridad. Para recomponer ese sentido de autoridad hay una sola base de legitimidad, que te elijan los afiliados y que te transfieran esa posibilidad para vos poder conducir. Porque a partir de la conducción y de la legitimidad que te da el afiliado, podés volver a regenerar un marco de confianza. Porque en el justicialismo también lo que existe es internamente un gran marco de división y de desconfianza entre todos los dirigentes. Y nosotros lo que teníamos que haber hecho a través de la elección interna, darle la posibilidad de renovación a montones de cuadros militantes que inclusive se afiliaron después de lo
lo que fue el 22 de noviembre, después que nosotros perdimos la elección, en esta provincia de Santa Fe también hubo mucha gente que quería participar en la vida interna del justicialismo y no se le negó. Entonces me parece que ese es el debate que nos tenemos que dar, y si nosotros comenzamos por esto, seguramente vamos a empezar a recorrer un camino distinto. Porque seguir con el método del acuerdo, el método del consenso interno, lo único que hace es permitirle mantener cuotas de poder a 3 o 4 dirigentes de la provincia que no quieren que lleguen otros sectores. A mí me parece de que eso hay que cambiarlo, porque la misma lógica nos va a llevar al mismo resultado. El resultado sigue siendo la derrota. Luis, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros aquí en Somos Debate. Muy gentil. Gracias por invitarme. Muchas gracias por su tiempo. No, contrario. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa aquí en Somos Debate porque tenemos muchos más temas, hay invitados. Vamos a seguir compartiendo nuestro programa con todos ustedes. Enseguida.